Buenos días, muy buenos días a todos a esta mesa redonda que hoy nos convoca para el Foro Internacional de Autores. Es un honor tener la oportunidad de participar en esta importante discusión que se está dando en Argentina sobre el tema del Instituto del Libro. Me permito simplemente presentar en esta ocasión a Marcelo Guerrieri, quien es un escritor, antropólogo y docente de la licenciatura en Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires. Es autor de varias novelas, entre ellas Con esta luna, Farmacia y El ciclista serial, por la que recibió en 2005 el premio Nueva Narrativa Sudaca y fue finalista del premio Nueva Novela Página 12. Tiene también publicado el libro de cuentos titulados Árboles de Tronco Rojo y varios relatos en antologías y revistas literarias. Marcelo es actualmente el presidente de la Unión Argentina de Escritoras y Escritores de ese país. Y es la organización con la que en esta ocasión el Foro Internacional de Autores está convocando a esta mesa redonda. Simplemente me permito recordarles a todos los que nos están acompañando el día de hoy que tendremos la posibilidad de interpretación simultánea y doy igualmente la bienvenida y agradezco a Marita y a Nieves, que son las que estarán detrás de los micrófonos. Ha sido un gusto saludarlos esta mañana y le doy la palabra a Marcelo Guerrieri. Hola, buenos días, buenas tardes a los que están del otro lado del mundo. Es una alegría para nosotros, en tanto Unión de Escritoras y Escritores, haber podido coordinar junto con IAF este encuentro que venimos pensando ya hace unos meses. El trabajo de escribir en la pospandemia es el título que encontramos para englobar a los distintos actores, en tanto autores y productores de los contenidos para la industria editorial, algo que nos atraviesa y que pensamos que podía ser un buen eje para arrancar la discusión a los distintos países que en este momento están acá, estamos compartiendo. Toda esta charla inició con nuestro interés por impulsar la creación del Instituto Nacional del Libro. Es una bandera que nosotros venimos sosteniendo hace ya varios años, desde la creación de la Unión Argentina de Escritoras y Escritores, porque entendemos que el Estado tiene que tener políticas públicas para fomentar la producción autoral, políticas públicas a mediano y largo plazo. Charlando con la gente del IAF, les comentábamos este interés y esta necesidad de que el IAF también nos apoye en este pedido, y empezamos a preguntarnos si en otros países había también institutos del libro, si había habido experiencias similares, cómo era el apoyo estatal a los autores en otros países. Y nos pareció que podía ser una charla interesante y a la vez una manera de impulsar este proyecto, pensar de qué manera en ámbitos diferentes el autor es apoyado por el Estado. Para marcar una especie de inicio de la charla, yo soy el moderador de esta charla, me gustaría contar un poco la situación de Argentina, para a partir de ahí, quizá cada uno de ustedes, Carlos, John, Don Golera y la senadora, la asesora de la senadora Cecilia que nos acompaña, pensar las diferencias que existen en sus países, similitudes, analogías, cuestiones que podemos pensar en conjunto. Partiendo de este esquema que les planteo, entonces también me gustaría empezar por lo básico. ¿Cómo se gana la vida un escritor en tanto autor? ¿No? Porque nosotros estamos pensando al escritor en tanto productor autoral, factor de la producción de la industria editorial, no un agregado, ¿no? Ese es un primer punto que desde la Unión nos interesa marcar y que sostenemos a lo largo de nuestra militancia. El escritor es parte de la industria editorial, es un factor de la producción de la industria editorial. Luego, dentro de esa industria editorial, es el eslabón más débil, el que cobra último, y como diríamos acá, a los premios.
Es decir, un autor construye su obra, es un trabajo artesanal, como los colegas acá bien saben y los que están escuchando. Es un trabajo que se resiste a la lógica capitalista ligada a cantidad de horas para producir un producto. Una novela requiere una investigación, a veces son textos que descansan, que tardan años en salir a la luz. Es un trabajo análogo quizá al del investigador, que luego de un cierto tiempo, que no se sabe cuál va a ser, aparece una obra que está disponible para ser publicada en la industria editorial. Ese trabajo previo, ese trabajo artesanal, no lo paga nadie. Al escritor se le paga a las ventas el 10% del precio de tapa, en el mejor de los casos, por cuestiones de la industria editorial, generalmente cada 6 meses, con lo cual, ¿quién paga ese tiempo previo? Por ejemplo, si el libro no tiene una buena venta. En el caso de la Argentina, y por eso lo presento como un punto de partida a este esquema, lo paga el escritor comprando tiempo para escribir con otros trabajos. A veces son trabajos ligados a la literatura, en el mejor de los casos, docencia, talleres, notas, charlas, pero en tanto producción autoral, toda esa primera parte la paga el escritor con otros trabajos. Con lo cual vamos al concepto de bibliodiversidad, que normalmente se utiliza para pensar a las editoriales. Es decir, la bibliodiversidad sería un concepto aplicado al universo del mundo editorial, en el cual se pugna porque haya diversidad de voces en la edición. Ahora, ¿cuándo arranca la bibliodiversidad? ¿Con la editorial o con los escritores? Porque si solo pueden trabajar de escritores aquellos que pueden comprar tiempo para trabajar de escritores, ¿cuántas voces quedan fuera de la industria editorial? ¿Cuántas voces quedan fuera de la construcción de identidad cultural de un país? Porque pertenecen a clases sociales que no pueden disponer de estas características que les decía, en tanto escritores que necesitan trabajar de otras cosas para trabajar de escritores. O pertenecer a clases sociales acomodadas, rentistas, que pueden escribir porque viven de otras cosas. Entonces, dado este panorama estructural del escritor en tanto productor autoral, entendemos que un instituto del libro es central para promover el trabajo de la producción autoral y fomentarlo a mediano y largo plazo. Si no lo hace el mercado, hoy lo está haciendo el escritor con su precariedad laboral, entendemos que eso debe ser subsanado, y si no lo puede hacer el mercado, el que tiene que hacerlo es el Estado. Por eso es que nosotros venimos insistiendo en la creación del Instituto Nacional del Libro. Hace años que este proyecto está intentando salir a la luz. Hasta hace unos años la Unión de Escritoras y Escritores no existía, y no había una asociación que pensara al escritor en tanto trabajador y luego defendiera sus derechos en los distintos ámbitos, por ejemplo, frente al Estado. Por lo cual, las versiones anteriores de la creación del Instituto del Libro, que no llegaron a concretarse, pero que se trataron en el Congreso en distintas instancias, relegaban al escritor a un lugar secundario. El escritor no tenía una voz en el directorio en igualdad con las editoriales, el presupuesto del fomento a la producción autoral no contemplaba las becas a la creación autoral. Entonces nosotros empezamos a tener diálogos con distintos senadores, diputados, para que ese proyecto de ley, estoy hablando de uno que se presentó en el año 2019, incluyera todas estas cuestiones que les estoy comentando relacionadas con el escritor en tanto trabajador. Nos encontramos con escuchas por un lado, con barreras por otro, y entendimos que la militancia constante era el único camino para lograr que nuestra voz sea escuchada y que en ese proyecto de ley estén los escritores. Así es como logramos ser, de alguna manera, la voz cantante en la insistencia de la creación de este instituto. El proyecto que les comentaba antes cayó porque no se trató
en la Cámara de Diputados el año pasado. Entonces empezamos a bregar para que se trate un nuevo proyecto. Empezamos a tener reuniones con editoriales, con libreros, con difusores de la lectura, con bibliotecarios, con todos los elementos de la industria editorial, para pensar en conjunto qué habría que modificar a aquel proyecto para volver a presentarlo y que salga a la luz. En ese sentido, entendemos que un instituto del libro tiene que considerar al escritor en tanto trabajador y tener una cantidad específica destinada a la producción autoral, algo que con el equipo de la senadora López Valverde estuvimos charlando, y en la nueva versión del proyecto eso está incluido. Hay un 40% del presupuesto del Instituto del Libro que iría a la creación autoral y al apoyo a escritores, cosa que antes no existía en los otros proyectos. También el directorio del Instituto Nacional del Libro estaría en igualdad con los editores. Habría 2 representantes para los editores, 2 para los escritores. También los traductores y los libreros estarían dentro del directorio, cosa que antes no se daba así, en ese equilibrio de fuerzas en el espacio decisorio. Y otro elemento interesante es pensar que el Instituto del Libro es una entidad para generar políticas públicas a mediano y largo plazo. No es una política pública en sí misma, ¿no? A partir de estas charlas con los distintos actores de la industria editorial y con el equipo de la senadora López Valverde, llegamos a un anteproyecto por el cual tenemos algunas novedades que seguramente después Cecilia Lanfranco, quien nos acompaña, les va a decir. Ese es el esquema central a partir del cual me gustaría que pensemos esta discusión. El rol del escritor en tanto trabajador, cómo se gana la vida en tanto productor autoral, y cuál es la relación en sus países entre el fomento del Estado a la producción autoral y lo que quieran sumar a este esquema de charla que les estoy proponiendo. Les voy a presentar a quienes me acompañan en esta charla y que van a ser quienes van a disertar en este momento. John Degen es director ejecutivo de la Unión de Escritores de Canadá y presidente del Foro Internacional de Autores IAF, organización que representa a más de 700.000 autores en todo el mundo. Es poeta y novelista, con 3 libros publicados, ha trabajado durante muchos años como gestor cultural y defensor de políticas públicas en temas culturales. Participó como oficial de literatura en el Consejo de Artes de Ontario, donde administró un presupuesto de financiamiento de $4 millones para los escritores, editores y agentes literarios de Ontario, y fue activo en la expansión del alcance de la concesión de esa oficina a las comunidades indígenas y del norte de Ontario. Sus ensayos y opiniones se han publicado en diversas e importantes publicaciones de Canadá. Dongolera Wambupli es un destacado poeta y escritor de prosa de Malawi. Su primera colección de poemas, Fragmentos de mi voz rota, es su reciente publicación. Trabaja como inspector superior de escuelas en Malawi, es miembro fundador de la Unión de Autores Académicos y de No Ficción de su país, Moana, de la que es actualmente el vicepresidente. Carlos Anaya, con más de 50 años de experiencia en el sector editorial, labor que ha combinado con su pasión por la docencia. Hasta abril de 2020 fue vicepresidente del Grupo Noriega Editores y por 30 años director de producción del mismo grupo. Es rector de la Universidad de las Ciencias y las Artes del Libro, UNICAL. Fue integrante del grupo de trabajo que durante la legislatura de la Cámara de Diputados promovió la reforma de la Ley para el Fomento de la Lectura y el Libro, con el fin de incluir la figura de las librerías, lo mismo que busca que estas últimas tengan tasa cero del IVA, como los demás eslabones de la cadena del libro. Promotor de la propuesta de remuneración compensatoria para los autores por copia privada, ha presentado propuestas para la creación de un Instituto del Libro como elemento aglutinador de los diversos eslabones del mundo del libro. Fue presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y recibió la Medalla al Mérito Gremial en 2013. Actualmente es vicepresidente de la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura, organización que agrupa organizaciones
que representan y defienden derechos de los autores de México. Y Cecilia Lanfranco, que está en representación de la senadora López Valverde, que es la presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la Nación Argentina, es politóloga de la Universidad de Buenos Aires, maestrando en Sociología Económica del IADES, y forma parte del equipo de asesores de la senadora Cristina López Valverde, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Honorable Senado de la Nación. Bueno, presentadas y presentados, le cedo la palabra a quien quiera continuar de los compañeros, colegas que me acompañan. En este momento habíamos armado un orden para estas exposiciones, y el que continúa sería John Dega. Yep, that's great. Can everyone hear me? It looks that way. Good morning, everyone from Canada. And I will be speaking mainly about Canada, even though I'm also representing the International Authors Forum, so authors groups around the world. But my familiarity, obviously, is mainly with Canada. And thank you, Marcel, for the interesting information about Argentina. Slightly different story in Canada. We have, over the last half century at least, very carefully and deliberately constructed an ecosystem, architecture of many different supports and mechanisms to support writing and publishing in Canada, and to build a healthy domestic publishing industry, so that Canadian books can be a focus within Canada. We benefit from and are also slightly threatened by the fact that our closest neighbor is the gigantic United States. And I say gigantic in terms of population and market size. It's 10 times larger than Canada, even though our geographic size is larger than the United States. Population-wise, we are the mouse to their elephant, which is the standard metaphor here in Canada. So let me talk about a little bit about some of those mechanisms that I talked about. To begin with, we have something called the Canada Council for the Arts, which provides buying time grants. So Marcello, you were talking about buying time and how artists often have to subsidize that time themselves towards the domestic production. That is also true in Canada. Not everybody gets a buying time grant, but there is that mechanism in place, and they do have a budget dedicated towards writers in Canada for the creation of literature and books. On the publishing side, there's something through our Department of Canadian Heritage called the Canada Book Fund, which provides focused funding towards publication of Canadian books, and again, only Canadian owned and operated and located publishers are eligible for that funding. And as well, we are one of the countries in the world that benefits from a public lending right, which is a compensation towards authors when our books are collected and used in public libraries. So that's a helpful mechanism. And I understand that Canada is really the only country in the Americas who has the public lending right. So we have joined PLR International, and we're encouraging the spread of this mechanism throughout the Americas because it really has been incredibly helpful for the construction of our domestic industry. I mentioned the Canada Council for the Arts. With the creation of that funding mechanism on a national level, all of our provinces then created, well, most of our provinces then created their own provincial arts bodies
to do the same sort of work. And it has even filtered down often to the municipal level. So larger cities like Toronto and Vancouver in Canada actually have their own municipal arts councils that fund creation as well. And you mentioned in my introduction, in my bio, that I did work for the Ontario Arts Council, which is the province that I live in Canada. I worked there for a number of years and administered a lot of those grants towards writing and publishing. So I'm very aware of just how vital and necessary this funding is for our domestic industry. As well, we have sort of a special circumstance in Canada in that we're a bilingual country. We're really two official nations in one, many official nations in one. In fact, when you consider all the indigenous nations in Canada, but the province of Quebec has its own domestic publishing industry, which is focused on French language production. And they even have a mechanism in place that sort of directs the purchase of their domestic books for the purpose of education. So it's a wonderful system of encouraging educational institutions and school boards in Quebec to use the production of Quebec books that comes from the province. We don't have that mechanism in English Canada. We would love to have it in English Canada. It's one of the things we talk to our government about quite often. And just to give you an illustration, so that's a very positive story from Canada, the building of this ecosystem over the last 50, 60 years. But just to give you an idea of just how delicate and vulnerable such an ecosystem is and can be, over the last 10 years in Canada, we've seen the destruction of our educational market in the English language side of Canada because of copying, of photocopying and scanning, all of which done for the purposes of education used to be licensed. So income used to flow back to publishers and to writers from this use. And since a sort of a clumsy change to our copyright law back in 2012, all of that income has diverted from the writing and publishing market in Canada. It's been a minimum $200 million loss to our sector. And as I said, we're a very small population, very small market. $200 million is a gigantic amount. And really has greatly damaged the writing and publishing sector in all of Canada. So even though we have this wonderful story of building up the ecosystem, we're also a terrible illustration of how vulnerable and delicate such an ecosystem is and how it can be damaged by clumsy public policy. So I guess we're a good example and a bad example. And I'll leave it at that and wait for any questions if they come. Bueno, muchas gracias, John. Hay un montón de cosas que escuchamos de la experiencia en Canadá que nos motivan a pensar analogías para nuestro país. Seguramente de esta charla seguiremos intercambiando en el futuro a partir de los conceptos que vienen apareciendo. Bueno, ahora es el turno de Carlos Anaya, que es editor y vicepresidente de la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura, y como los presenté antes, todo ese currículum que tiene. Gracias, Marcelo. Buenos días, buenas tardes. Gracias por la invitación. Es muy interesante participar en un foro que además, entre otras cosas, habla de lo que nos ha cruzado a todos, que es la pandemia. Y creo que es un elemento importante a considerar porque, como decía John, y no tiene que ver solamente con el tema educativo, hoy la pandemia, más que otra cosa, ha demostrado la fortaleza y la necesidad de los escritores, de los libros. Eso es lo que le ha dado
a las sociedades la fortaleza para poder mantenerse encerrados, diríamos, enclaustrados y poder seguir desarrollando actividades. Y en ese sentido el trabajo autoral, el trabajo de la traducción ha sido fundamental. Si esto no hace que los gobiernos piensen la importancia que tiene la cultura escrita, no sé qué podrá hacer que lo piense. Y en ese sentido creo que hay que trabajar. Felicito esta idea del Instituto del Libro. Antes de seguir sobre esto, quisiera dar algunos datos para sumar a lo que dice John. Creo, sin temor a equivocarme, que la mayoría de los estados nacionales tienen ciertos mecanismos de apoyo a la escritura, a los escritores, completamente insuficientes, por cierto, y en muchas veces mediado por, yo lo diría así, y lo siento si hay alguien que le duele, por mafias, ¿no? Que acaban definiendo que hay algunos escritores que tienen esta posibilidad de acceso a esas becas y a estos apoyos años y años y años, y hay unos que nunca en su vida, por más que tengan una gran producción, podrán tener. Eso creo que es algo que sucede, y sucede también con una idea muy extendida, esta idea capitalista romántica del escritor y el traductor como alguien que tendría, que lo vemos como la gran víctima que tiene que sufrir porque escribe, y escribe porque es su gran pasatiempo, ¿no? Escribe por esa necesidad de expresar, y nadie quiere reconocer que un escritor, escritora, traductor, traductora, es un trabajador tan igual como un carpintero o un plomero, y que por lo tanto merece la remuneración por ese trabajo, no por todo lo demás que puede haber. Yo no veo un carpintero que tenga que ir a pintar una casa para poder hacer un mueble. El escritor tiene que ir a dar clases, tiene que ir a dar 30 cosas para poder escribir un libro. Y todos sentimos que ese es lo que el escritor tiene que hacer. Que y cuando digo todos lo sentimos, es también los editores lo sienten. Los editores no son amigos de los escritores, que deberían de ser, porque el escritor es el primer enlace del mundo editorial, es con él que se detona todo el trabajo. Si no hay escritor, si no hay autor, no hay libro. No importa cómo sea, no hay libro, no, sea un grupo, sea, si no está, no hay libro. Entonces, creo que esta necesidad de fortalecer a los escritores, a los intérpretes, a los traductores, es fundamental. Y ahora abordaré más, pero bueno, me desvío cada rato, perdón por la cuestión. Lo que yo decía es, la industria editorial en América Latina, y voy a hablar de América Latina, yo creo que también están en África y en Asia, un poco como podemos estar en América Latina, está copada por grandes empresas transnacionales que han compartimentado el conocimiento y han impedido el acceso de muchos escritores, han abandonado para encontrar un mercado que solamente busque la venta inmediata, el bestseller, el libro de venta rápida, y es una máquina voraz que integra y todos los días mete un libro, un catálogo, y todos los días lo saca del catálogo un libro, y el que lo sufre es el autor, que se pasó lo mismo años, y de la noche a la mañana
en México lo sufrimos, le avisan que su libro está ya fuera de catálogo y que hay, si quieren, bueno, le pueden vender a precio de costo los ejemplares que quedaron o lo que la ley le permite para que la editorial no tenga que pagar impuestos, se puede guillotinar, se pueden destrozar los libros. Y eso es lamentable, que el trabajo de alguien acabe en el bote de la basura, ¿no? O sea, nada más porque la maquinaria dejada a libre mercado de las cosas hace que no haya. Argentina, para mí, hasta donde sé, demuestra que existe ese problema cuando tiene 3 asociaciones editoriales, de editores, ¿no? Donde están, en algunas están los grandes, las transnacionales, en otras están los editores argentinos independientes, podríamos llamar, o pequeños, ¿por qué? Precisamente porque hay ese tipo de cosas. Qué bueno, en México tenemos, y hacia allá iba, tenemos distintas organizaciones que defienden los derechos de autor, concretamente, y María Fernanda, que es una de las impulsoras de este encuentro del día de hoy, en su momento fue una impulsora y una trabajadora y dirigió CEMPRO, el Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, que ha logrado con muchísimo trabajo convencer a escritores, que logró, por cierto, que los traductores literarios sean parte también de este organismo para que se puedan, y por lo tanto reconocer que tienen derechos de autor, ¿no? Que el traductor tiene derechos de autor. Este es un organismo muy difícil porque tenemos la gran resistencia de los propios editores y tenemos la incomprensión de lo que debería de ser el trabajo del escritor. Eso es un organismo. El Estado mexicano ha generado algunas otras cosas. Lo más relevante ha sido la ley para el fomento de la lectura y el libro, en donde el autor tampoco está tomado en cuenta. No está tomado. Es una ley que lo único que intenta es regular el mercado, la comercialización del libro, pero abandona. México tuvo, y ya para señalar, durante una época, en 1976, se generó un comité para el fomento de la industria editorial que no contemplaba al autor tampoco. Bueno, era un eslabón más, pero un eslabón que por ahí sabía. Pero que de todos modos fue un elemento importante para el desarrollo de la industria en su conjunto, concibiendo los distintos elementos, incluyendo todo el elemento gráfico. Hoy se hace necesario modificar eso. Yo sí soy un convencido de la necesidad de un instituto del libro que vaya desde el autor hasta el lector, y todo lo que está en medio tiene que ser trabajado por sumado en este instituto. Y sobre todo hoy que tenemos esta, para mí, objetiva amenaza digital. En México en los últimos años, y eso es lo que quería comentar, estuvimos impulsando desde 1994 en la Ley Federal de Derechos de Autor que rige en México las relaciones entre autores y editoriales, etcétera, si defiende todo el derecho de autor, se estableció la remuneración compensatoria por copia privada. Es decir, el autor tiene derecho a cobrar, y no puede ser que alguien de pronto tenga una copia y baje una copia y se quede una copia y pues todos ganen y el escritor, el autor, no gane. En el último tiempo presentamos una iniciativa en la Cámara de Diputados para regular la remuneración compensatoria y definir, que eso fue lo que le faltó a la ley en el 94, es quién era el sujeto obligado de pagar esa remuneración compensatoria. Nosotros en la iniciativa que presentamos y que trabajamos en el Congreso durante el año 20 y hasta abril del 21, definimos que son los fabricantes de los dispositivos electrónicos, porque estamos hablando de eso,
la copia privada, son los fabricantes de dispositivos electrónicos los sujetos obligados a pagar esa compensación por remuneración. No teníamos datos completos de a cuánto podría ascender esa cantidad. Ellos mismos, los fabricantes, lo dijeron, por supuesto, se opusieron a ser ellos los que tendrían que pagar, porque ascendía a la cantidad de 4,000 millones de pesos, que quiere decir que son algo así como 200 millones de dólares, más o menos, lo que tendrían que pagar por año, más o menos lo que obtienen de beneficios, porque lo que nosotros planteamos es que los dispositivos, un teléfono inteligente, pues, bueno, le llaman inteligente, un teléfono que su función original es comunicar a dos personas, hablar, hoy tiene una cantidad de cosas que lo que menos hace la gente es hablar por teléfono. Es enviar mensajes, bajar libros, bajar música, bajar videos, o sea, todo lo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos sector AVID, que es audio, video, imagen y texto, todo eso, y eso es lo que hace que un teléfono, un celular, un móvil, tenga los costos que tiene. Hay 74 países en el mundo que tienen ya regulado y que ya pagan esta copia en remuneración compensatoria. Entre ellos está Inglaterra, Alemania, Francia, España, para poner ejemplos de países de Europa donde está, y que las empresas tecnológicas, fabricantes de estos dispositivos, pagan eso. Y nosotros demostramos que un móvil en España es más económico que en México, y en España ya tiene incluido ese elemento de la remuneración, y en México se cobra y no tiene. Sin embargo, bueno, porque los cabildeos son muy duros en los diputados, pues los fabricantes tuvieron más peso a la hora y fue rechazada la ley. Sin embargo, hay que insistir, tendría que estar dentro de este contexto, y lo mejor es un instituto del libro, impulsor de políticas públicas. No es una política pública, como bien dice Marcelo, es un impulsor de políticas públicas que pueda insertar de tal manera que todo este mecanismo de los actores tecnológicos, igual que las empresas como Amazon, puedan entrar en el circuito y respetar los canales que de otra manera están siendo afectados. Cuando las propias editoriales se brincan los canales y se van directamente a las escuelas, para poner un ejemplo que sucede, y dejas a un lado las librerías, estás matando todo la posibilidad de acceso a esta idea de biodiversidad, porque estás compartimentando el conocimiento. Exactamente lo mismo que las empresas transnacionales que publican en México una cosa que no llega a Argentina, y algo que publican en Argentina que no llega a México, cuando tendría que haber este gran intercambio entre todo, cuando menos el área idiomática. Entonces creo que eso, y yo para terminar, porque ya me alargué, diría que lo que la ley debe de prevalecer y tendría que señalar es el irrestricto derecho a la remuneración de todos los escritores, de todos los traductores. Su trabajo es como es su trabajo, no es un pasatiempo. Si hay un escritor que hace eso, pues hay que aplaudirlo, pero que no nos lo pongan como el modelo del escritor. El escritor ese, o sea, el que al final logra tener fama, si fuera el caso, estoy seguro que tuvo que pasárselas muy duro. Y tenemos ejemplos clarísimos de que un día, por una casualidad, fueron exitosos,
pero otro día antes no tenían zapatos. En fin, pues gracias y estoy presente para preguntas, respuestas y más comentarios. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Interesantísimo todo lo que decís y los vínculos que podemos establecer análogos en nuestros países, ¿no? La idea de un instituto que piense la industria en su totalidad, porque no sirve fomentar a una parte y no a la otra, ¿no? El ecosistema del libro es algo complejo que requiere políticas coordinadas. Después me quedo también con esto que decías de los derechos que deben pagar las empresas que utilizan con sus dispositivos el trabajo de los autores, y la idea de los apoyos autorales, monitorear cómo son obtenidos para que no queden en un grupo reducido, como vos decías también, ¿no? Así que bueno, seguiremos seguro intercambiando saberes y experiencias. Pasamos ahora al siguiente disertante, es Dongolera Wangupili, es escritor y vicepresidente de la Unión de Autores Académicos y de No Ficción de Malawi. No se te escucha. Thank you very much. Thank you very much for giving me the chance to speak in this discussion. My presentation I shared my presentation, so I think I'll bring it here so that I present it to all of us. I titled my presentation, The Work of Writing Post-Pandemic, a Malawian View. As I was already said, I am a writer from Malawi and the Vice President of Malawi Union of Academic and Non-Fiction Authors. So my presentation centers on these areas. I'll provide a background to Malawi in terms of where are we as writers, where are we coming from, and where are we? And then also look at writers working with COSOMA and other stakeholders. COSOMA is Copyright Society of Malawi. And apart from that, then also look at the maze of the book industry, where the writer seems to be lost in this maze of the book industry. Then also look at the future of writing and provide a conclusion from the Malawian perspective. So that's what I'm going to present. Let me provide the background from Malawi. Malawi is a country from in Africa, Southern Africa. We are between Tanzania, Zambia, and Mozambique, somewhere there. Maybe not popularly known because we haven't been into any war kind of to hit international media and all that. Quite peaceful country, small country, very peaceful. We come from a background where the government centralized the book industry. Because in the past we had a dictator who controlled everything. So the book industry was at first very centralized. From 1964, when we got independence, to 1992, it was very much centralized by the government system. So we had the government press. You could not just print any book anywhere. You had to do that in the government press. Then apart from that, we also had the Malawi Institute of Education. This was the only institute that was printing textbooks for across all levels of education. Then we are also coming from strict censorship. We had the censorship board where you couldn't write anything without the censorship board saying you can bring this to the public. So, however, come 1992, when we had some kind of a revolution, democracy coming in, we had seen mushrooming of private publishing companies after 1992. And again, that is the year when Copyright Society of Malawi was formed, 1992. We can say that currently we're struggling to have our public lending rights program as well as a book policy. We don't have a book policy. And this is where I found that maybe where Argentina is talking about the book institute,
is very central to this. And again, we have a problem there for us that we are struggling. We are still in the negotiation for these two areas, which are very critical for compensating the author, to make sure that the author can gain something through the writing. So how do we work with the COSOMA and other stakeholders? So COSOMA is a recognized public institution under a parliamentary act. So it was registered under an act of parliament. It is under the Ministry of Culture, Tourism and Wildlife. However, it also collaborates with other key ministries like the Ministry of Education, because that is very central to buying textbooks and other books. And apart from that, Ministry of Justice, in terms of making sure that we have the laws that support the copyright and other related laws within it. So it collaborates very much with those two ministries. As writers, we register with COSOMA as individuals, as well as an association. That is through the Copyright Act of 2019. I personally, I am registered as an individual with COSOMA, as well as, since I'm the vice president of this association of writers, it means through the association, which is registered with COSOMA, I'm also registered with the association. So you can choose to belong to the association or to do it as an individual. I, for one, I do it in both ways, COSOMA as an individual, as well as through an association, so that together as writers, we can air out our views and be supported very well if you speak together as a team. So through COSOMA, writers have interface meetings with all these stakeholders. It's easy for us to meet the Ministry of Education to talk and see how they can support our book industry, as also to lobby with Ministry of Justice if we need some change of laws and the policies through that. So we have that chance. We're not saying it's easy, it's a challenge. We always struggle to do that. So we keep on having interface meetings with these stakeholders through COSOMA, and also as an association that is registered with the Copyright Society of Malawi. So the demise of the book industry. For Malawi, very few Malawians buy books. It's a challenge. This hasn't been the case even before COVID-19. It has always been a problem for us to have individuals buying books. So we struggle to sell our books through, it's really a big challenge. Why? Because you understand that Malawi is a very poor country. For an individual to say, let me buy a book, it's not easy. They have to, it means they're sacrificing from their personal needs. And they say, let me buy a book. So with this absence of book policy makes publishing a challenge in Malawi. We find that most publishing companies in Malawi, they would prefer to have their books printed in India rather than to print them in Malawi. They would rather go to South Africa and print them. It's cheaper than to order materials from outside and have them printed in Malawi. So we find that this can be answered very well when we have the book policy. So we are struggling to really convince the government that we have a book policy that can iron out the challenges that we face in the book industry. And it means the writer is challenged very much, because the writer is already doesn't have the financial muscle than the publishers. So the victim in the whole book industry becomes the one who has written the material. So that is one area that we have. So again, apart from that, we don't have PEROR program yet, but through COSOMA, we are seriously considering its implementation. We have started steps to make sure that this is one area that we can look at. So most books get published without a signed contract. We have a challenge in Malawi, where publishers will prefer to play around with authors, because authors don't have the financial muscles. They'll play around with them and give them a little something. Then authors continue having their books published without a signed contract. So as an association and as individuals and through COSOMA, we struggle to make sure that publishers and all stakeholders in the book industry should understand that there's a need for a signed contract.
So these are some thorny areas we struggle with as authors in Malawi. The future of writing. We are seriously looking at public reading right as a process for compensating authors. As already alluded to, there is little buying power, but our books are found in schools, they are found in libraries, they are found in other places. Why can't we find a way that authors could be compensated by the few books that are accessible in a way the government should compensate authors? And this is through public reading right. That's why we are finding this as a process that we should make sure that we have this in place. We are also looking forward to having a book policy. Through the book policy, we hope for government buying certain specific number of copies of a book. If I publish a book, we hope that if of a book policy, we'll pin the government that if this book is released, can the government buy a specific number of books? So in so doing, we're boosting the selling power. We're boosting the buying power, so the government can buy and put it in schools and in other institutions. Apart from that, we feel again we can also have reduced levy for materials for publishing books locally. As already alluded to, it's easier to publish a book, to have a book printed in India than have it printed in Malawi. Why? Because the materials required for that are not cheap if we have to bring them to Malawi. So we are trying to say, can the government have a way of having reduced levy for such kind of materials that can support the book industry? So this we hope will boost the book industry in Malawi. And again, in so doing, support the writer. That is the direction we're trying to make sure that we take and see that the writer is assisted. Let me conclude by saying COSOMA, working with copyright holders, work tirelessly to promote our interests in political corridors. We really do that. We struggle. We make sure that COSOMA support us and we support each other to make sure that our voice is heard in the political corridors. It is not easy to win political will. Lobbying must always continue. Those in political power also want to see what the government gains in the system or program proposed. So always when we come to a table in our discussion with our members of parliament, with our ministers, we also try to make sure that through what we are proposing, the government will benefit something. The law itself will benefit the government in one way or the other by promoting the book industry. So always argue that a policy or a law will also benefit the nation and the government. So we find that to be something, a carrot that we dangle in front of them to make sure that they understand that what we are proposing is not like we're stealing from government, but we're supporting the government policies and making sure that government can gain through our proposals that we bring on the table. So that is my presentation. Unless there are questions, I am here to get the questions and support any idea that may come across. Thank you very much for your attention. Bueno, muchísimas gracias, don Golera. Un placer escucharte y ver también los puntos de contacto. La idea de que el libro debe ser un derecho humano, el acceso al libro es un derecho humano, y ahí es clave que los estados, mediante alguna ley, entiendan esto, y a la vez el acceso democrático a los libros debe ser un elemento a tener en cuenta. Por eso el Instituto Nacional del Libro que nosotros promovemos tiene que tener eso como eje. Y entendemos que si no lo hace el Estado, el mercado no lo va a hacer. Como vos bien decías, don Golera, las poblaciones que no tienen acceso a los libros deben sacrificar un montón de otras cosas si quieren acceder a ellos. Entonces ahí es cuando la idea de un Instituto del Libro que piense al libro como un derecho humano desde el Estado es clave. Así que bueno, muchísimas gracias, seguro seguiremos también pensando cosas juntos. Bien, bueno, la siguiente expositora es Cecilia Lanfranco, que es asesora
de la senadora Cristina del Carmen López Valverde. Como les comentaba antes, con ellos venimos trabajando en un nuevo proyecto de creación del Instituto del Libro, que tome las experiencias de los intentos anteriores, la mejore teniendo al escritor como trabajador en su eje, y seguramente va a tener una novedad importante para comentar. Te doy la palabra, Cecilia. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Bueno, buenos días o buenas tardes, según el uso horario, a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, queremos agradecer la invitación de la Unión de Escritores y Escritoras de Argentina en participar en este evento. Y bueno, en mi nombre quiero disculpar a la senadora Cristina López Valverde. Para los que no saben, aquí en Argentina faltan poquitos días para que termine lo que se conoce como el periodo ordinario de sesiones en el Congreso Nacional, y además de eso hay recambio de algunas bancas, entonces, bueno, la verdad que la agenda de la senadora está bastante complicada y lamentablemente no pudo estar, así que, bueno, vamos a intentar un poco en mi presencia contarles cómo venimos trabajando desde el despacho. Primero queremos celebrar este tipo de encuentros. Recién escuchaba hablar a los expositores anteriores, sacaba un montón de ideas, ¿no? Porque aparte cuando uno viene ya desde hace algunos años trabajando los temas legislativos, se le afila al oído como para ir presentando algunas otras iniciativas. Me parecía súper interesante lo que contaba el expositor de Canadá, me parece que es una política muy interesante para ver si se puede trasladar acá. Después, bueno, la senadora Cristina López Valverde es la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara Alta del Congreso del Senado. Menudo trabajo atender a la educación y a la cultura en pandemia. Nosotros asumimos la presidencia de esta comisión en pandemia, y fue bastante difícil porque eran dos de los sectores que fueron más afectados por los confinamientos que establecieron nuestros países para hacerle frente a esta pandemia. Entonces, desde que la senadora asumió esta presidencia, tenía muy en claro que quería trabajar en beneficio de los sectores culturales y de la producción cultural argentina, y creo que eso de alguna forma también acompañando el trabajo que viene haciendo el Poder Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Cultura, el ministro Tristan Bauer. Sabemos de los esfuerzos que hacen por la federalización de la cultura, que en particular a la senadora es algo que le interesa mucho. La senadora es de la provincia de San Juan, una provincia de la zona de Cuyo, que limita con Chile. Entonces, siempre intentamos, aunque yo soy porteña, pero bueno, pensándolo desde el despacho, siempre lo que intentamos es generar políticas a mediano y a largo plazo, acompañar esas políticas que ayuden a federalizar la cultura. En base a eso, nos pusimos en contacto a principios de año con la Unión de Escritores y Escritoras. Teníamos conocimiento de los proyectos que se habían presentado anteriormente, sobre todo en la Cámara Baja, que habían sido presentados por el diputado mandato cumplido Daniel Firmus, que es el actual ministro de Ciencia y Tecnología. Así que tomamos un poco ese proyecto y nos pusimos en contacto con la Unión, porque considerábamos que quizá había algunas cuestiones que ameritaban volver a escribirse, volver a pensarse, sobre todo en lo que tenía que ver quizá con el gobierno de este instituto. Lo trabajamos juntos. Agradezco a Marcelo, a Marinés, que sé que está también presente, por el trabajo que han hecho y cómo nos han ayudado, porque cuando uno trabaja un tema, a veces necesita mucho de los especialistas, porque nos es imposible abarcar la especificidad, y por eso nos gusta mucho trabajar con los sectores de la sociedad civil. Lo trabajamos y la semana pasada fue presentado en la Cámara Alta. Estamos a la espera del número de expediente del proyecto que crea el Instituto Nacional del Libro Argentino. Seguramente ha de tener el giro, o uno de los giros que tenga, sea la comisión que preside la senadora, con lo cual
eso nos alegra mucho. Creemos que la presentación de este proyecto viene a saldar una deuda que la democracia argentina tiene un poco con el sector editorial en su conjunto, porque nuestro país, el Instituto Nacional del Cine, el Instituto Nacional de la Música, como entes autárquicos, y tiene también un Instituto Nacional del Teatro dependiente del Ministerio de Cultura, pero nos parece que hay dos sectores que quedan bastante desatendidos. Uno es la danza y el otro es todo lo que tiene que ver con la industria editorial, así que de alguna forma celebramos la presentación de este proyecto para poder saldar esa deuda. El proyecto que trabajamos junto con la Unión de Escritores y Escritoras contiene a toda la cadena de valor del libro, tiene por objeto democratizar, federalizar el acceso al libro, fomentar la producción autoral en toda la Argentina, que eso es algo que nos interesa remarcar mucho. Está constituido por un directorio, por una asamblea federal y por un comité representativo. En este comité representativo nosotras le propusimos a la Unión de Escritores y Escritoras algunas modificaciones que tenían que ver con que sabíamos que, por ejemplo, se habían presentado en la Cámara Baja algunos proyectos de traductores, y nos interesaba también poder incluirlos dentro de este comité y atender a esa demanda, por lo cual este comité representativo que va a ayudar a tomar las decisiones está constituido por las cámaras editoriales, los escritores, los libreros, los traductores. Nos interesaba mucho que este instituto pudiese representar a todos esos sectores que hacen a la cadena del libro. Y además lo que intentamos fue hacerlo trabajar mancomunadamente con organismos que ya existen en la Argentina, como puede ser el Fondo de las Artes, o como puede ser la Comisión de Bibliotecas Populares, que son organismos que vienen trabajando desde hace muchos años, que tienen mucha historia. Por último, un poco como para no abundar y tampoco aburrirlos, lo que nosotros siempre intentamos desde nuestro lugar como presidencia de la Comisión de Educación y Cultura es federalizar la cultura. Hemos tenido grandes escritores que, como nosotros decimos, han sido grandes embajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero bueno, queremos que haya embajadores y que queremos que el libro funcione como un instrumento federal, como que esto que decía Marcelo, ¿no? Al iniciar el uso del tiempo, y también cuánto cuesta ese uso del tiempo, quiénes pueden darse el lujo de escribir y de esperar a los pagos, y queremos que eso no sea un temor para si hay chicos o chicas que están en las provincias y que tienen ganas de empezar a escribir, o jóvenes o adultos o lo que sea, que se animen a escribir, que queremos que haya historias más federales, más provinciales, que sean embajadores aquí dentro de nuestro país y también afuera, siempre pensando en conquistar otros mercados, en el intercambio y demás. Agradecerles por la presencia, por el trabajo que han hecho desde la Unión de Escritores y Escritoras, con respecto al compromiso que han tenido para presentar el proyecto, y bueno, han estado muy abiertos a todas las sugerencias que hemos tenido, así que para nosotros ha sido un proceso súper enriquecedor. Y bueno, desde el lugar en el que estamos, desde la presidencia de la comisión, esperamos que quizá el próximo año poder conversar, poder empezar a tratarlo, a discutirlo. Nos interesaba mucho que el proyecto tenga estado parlamentario, esté ingresado en la Cámara, lo cual ya eso le da un número de expediente, ya es muy importante, y bueno, estamos a disposición. Vamos a tomar algunas me quedé pensando en el derecho del préstamo público que hablaba John, o en el ingreso por uso educativo de las creaciones. Me parece también que este instituto, que este proyecto que presentamos tiene que ser como el puntapié inicial de otro montón de políticas que se tienen que ir articulando para fortalecer al sector, y nos parece interesante poder trabajar en eso, así que agradezco a los expositores anteriores por compartir sus experiencias con nosotros, y bueno, estamos a disposición. Muchas gracias, Marcelo.
Bueno, Cecilia, antes que nada, creo que nos merecemos un aplauso, una especie de festejo por la presentación del proyecto. La verdad que es un paso enorme. Nosotros teníamos algún indicio de que eso se iba a dar, pero la verdad que también el anuncio se haga en este contexto carga también a esta presentación de un valor extra, porque como vos decís, el trabajo en conjunto entre asociaciones de la industria editorial, en este caso de escritores, con el Estado, cada parte poniendo lo suyo, y en este caso es a la vez una asociación de escritores en el marco de una asociación, una asociación global de escritores como es la IAF, carga todo este acto de una cuestión simbólica y muy potente. Así que desde ya, bueno, estamos muy felices, muy contentos, ya vamos a empezar a darle difusión a esto. Es una noticia muy, muy interesante y muy transformadora para la industria editorial de nuestro país. Seguramente va a empezar a haber revuelo y notas y charlas sobre esto. Así que muchísimas gracias, Cecilia, mandarle nuestros saludos a la senadora. Y bueno, en este momento ya venimos en términos de tiempo de forma impecable, algo absolutamente inesperado, porque siempre en esta charla nos vamos, nos derivamos para distintos lados. Viene la parte de la apertura a las preguntas del público, así que los participantes que quieran hacerlas, los invitamos a que lo hagan. Ahí María Fernanda en el chat acaba de decir: Cecilia, felicidades. ¿Nos podrían explicar brevemente el camino para que se vuelva ley? Es para vos, Cecilia. Bueno, tengo una movilización estoy en el Congreso Nacional en este momento y tengo en la calle una movilización de enfermeros, entonces por ahí escuchan unos redobles, es mi ruido ambiente. El camino para que esto se vuelva ley, tenemos el primer paso, que es que tenemos presentado el proyecto con número de expediente. A partir de eso tenemos que ver qué giros tiene el proyecto, tiene qué comisiones van a trabajar en la ley, ¿sí? en elaborar, en ir mejorando este proyecto. Seguramente sea la Comisión de Educación y Cultura, y puede ser que, como hay una cuestión presupuestaria, sea la Comisión de Presupuesto. Lo que se hace primero es un trabajo en asesores, donde por lo general se suele convocar a las cámaras, a la unión de escritores o escritoras, a las cámaras editoriales, a los traductores, a los libreros, como para que ellos aporten o de alguna forma apoyen el proyecto. Si se quieren hacer algunas modificaciones, se hacen en lo que es las reuniones de asesores. Una vez que eso se trabajó, se llega a un dictamen borrador que va a una reunión de senadores y senadoras, donde se firma, y una vez que el proyecto, una vez que el dictamen está firmado, que tiene igual o más de 10 firmas de los senadores miembros de las comisiones, ya puede discutirse en el recinto de senadores. Una vez que se discute en el recinto de senadores, tiene media sanción, se gira a la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados va a tener giros a otras comisiones, esas comisiones los discuten, firman dictamen, se va al recinto de la Cámara de Diputados y se convierte en ley. Ese es el camino. Parece muy largo, pero no es imposible. Ahí estaremos apoyando cada uno de esos pasos, haciendo manifestaciones públicas si es necesario, haciendo ruido como ahora están ahí en el Congreso, que se escucha, que entra por el micrófono. Bien, ahí levantó la mano Carlos. No se te escucha. Sí, perdón, sí. Gracias. Para hacer algo, primero, felicidades por este avance. Me parece que tener ya la iniciativa del Instituto del Libro es muy importante, es el inicio, y es ahora cuando viene el trabajo difícil, el trabajo de sumar a todos aquellos que están interesados en la creación del Instituto del Libro, para que los senadores, en este caso la senadora como proponente de la iniciativa, pueda
tener eso atrás como apoyo. Esto es fundamental para que pueda. Indudablemente habrá resistencias, y las resistencias, por las experiencias que hemos tenido en México, que no debe ser nada distinto lo que sucede en los parlamentos de todo el mundo, son de orden económico. Entonces, lo que es muy importante es que tengan muy claro los costos de todo esto, que se tenga muy claro qué implica todo para que pueda brincarse ese que puede ser el gran escollo cuando la Comisión de Presupuesto o la Comisión de Hacienda diga es que el Estado va a tener que erogar y hay que insistir en que el gasto en cultura nunca es gasto, siempre es inversión. Esto me parece que tendría que ser de estas pequeñas frases que tienen que estar. No es que un instituto del libro vaya a ser un gasto para el Estado, es una inversión en la cultura del país, es una inversión en el desarrollo del país. Lo que hace distinto a un país hoy en su salida a este mundo integrado es precisamente su cultura, es lo que la hace distinto. Fuera de eso, el mercado es igual. La cultura es la que nos hace distinto y la que nos genera y nos llama la atención para que podamos dialogar. Otras culturas, una sola idea. Entonces, a mí, felicidades, Cecilia, por este gran avance. Felicidades a la Unión de Escritoras y Escritores Argentinos por este gran paso. Cuenten hasta donde pueda servir con lo que desde acá, de este espacio pequeñito, uno pudiera ayudar. Porque vale la pena, porque generar el Instituto del Libro en Argentina es empezar a crear un eco para que haya una integración. En México se ha planteado, se está un poco olvidado, y por supuesto estamos hablando de un complejo muy grande cuando tenemos un país con 7.200 bibliotecas públicas, lo que es una maravilla, pero donde hay presupuesto solo para 200. Las otras solo viven de donaciones. Y entonces, ¿qué caso tiene tener los cascarones? ¿O qué caso tiene, y ni modo, si es una crítica, haber construido una gran biblioteca, un cascarón enorme, ¿no? Y pedir donados los libros, cuando tendría que haber sido al revés, que donen los ladrillos para la biblioteca y los libros puedan, porque es el desarrollo de la cultura. En fin, eso, pero me parece, es un ejemplo de lo que hay que hacer y de los escollos que van a tener que salvar, pero que tienen que ir muy de la mano, y si hay diferencias particulares entre asociaciones, déjenlas a un lado, es una recomendación. Vayan junto con la senadora, vayan junto con el proyecto para que puedan salir adelante. Felicidades. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esta también, por este ímpetu que nos das para esta etapa, como vos bien decís. Es una etapa que tiene que ver con la resistencia política y bancar políticamente al proyecto, a partir de defenderlo en la calle, en los espacios públicos, en los medios, y lograr el empuje para que esto se trate en las instancias que recién comentaba la senadora. Yo invité a los demás, a los participantes, a que hagan preguntas. Están medio tímidos, me parece. Quedaron ahí medio en silencio. Si nadie dice nada, yo voy a hacer preguntas, porque tengo las mías, tengo montones de preguntas. Me quedé, bueno, yo espero ahí un poquito, yo empiezo a hablar y ahí dicen, estamos escuchando con suma atención, dicen por ahí. Dicen, sí, todos los eslabones de la cadena de la producción del libro tenemos que estar unidos para impulsar el proyecto. Dice Estela, que es de la Asociación de Traductores e Intérpretes. Bueno, yo me había quedado muy así prendado, si se quiere, de algo que dijeron algunos de ustedes, que tiene que ver con los derechos de préstamo público.
que es algo que nosotros acá no hemos pensado aún, me quedó ahí resonando, y a la vez la pregunta que quería hacerles a los tres, a John, a Tongolera, a Carlos, ¿qué elementos les parece a ustedes que tendría que incluir una ley de creación de un instituto del libro? ¿Qué podrían sumar ustedes a partir de su experiencia? ¿Algún ítem que dicen, esto tiene que estar? Muchas de las cosas que les comentaba ya están, pero bueno, sus aportes a partir de la experiencia propia en sus países. John. I'll jump in immediately and just say that I think, I mean, there's all sorts of different designs for public lending right around the world, and I think you would want to design it according to your own sort of domestic library system. But I think key to any successful design is that the money for the public lending right mechanism comes directly from government and is not attached to separate money for library budgets. When there is that attachment, then libraries feel threatened by the public lending right, and the whole mechanism sort of breaks down. So I think you have to be clear when building such a mechanism that it's a support for authors and sometimes publishers, and it's not in any way damaging to library systems. Yeah, I can come in, I think, from Malawi again. I think because we are in the process. In Malawi, we are in the process of doing that. Not that we have the public lending rights program yet, but we're in the process. And I think the most key part is that, as we are robbing, is that we are in the, we are looking at the public libraries as a system where we can collect the data of how many books are being used, and not that the libraries have to fund this. It's the government that through the budget should have a special budget that should be directed to this, to support writers through public lending rights. So that's why we have had a lot of talks with library, and they were already the Library Association of Malawi is already supporting this. And now it's up now to the Minister of Justice to have already talked with them to make sure that this becomes a law. So I think that should be very clear. And I think we have very much got some information again through which we have seen that it is something. I think Canada is one good area. I think country that has done this very well. I think so. I would say that should be the process that should be looked at. I'm not sure whether Argentina has a book policy. It's also an area that should be seriously considered, I think, within that. Yeah. Thank you very much. Muchas gracias, don Golera. Sí, la Argentina tiene una red de bibliotecas populares, la CONABIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que tiene una larga historia en nuestro país y tiene un funcionamiento realmente ejemplar. Pero bueno, los escritores estamos fuera de ahí. Recientemente se dio que salió un programa desde el Ministerio de Cultura, también a partir de gestiones nuestras, de la Asociación de Escritores, para que haya charlas en las bibliotecas populares, en las cuales los escritores cobren por dar esas charlas. También ese es otro trabajo que nosotros hacemos, el trabajo de difusión de la lectura, ¿no? Entonces, en relación con la CONABIP, que es esta Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, empezamos a tener una injerencia en tanto escritores, trabajadores, ¿no? Pero sí, tenemos ese espacio, pero no hay este cobro, como ustedes dicen, de los derechos públicos. Y también apuntaba más a la idea de las bibliotecas, a lo que comentaba antes Carlos, de las empresas que reditúan con sus dispositivos, con las páginas web, etc., ¿no? Creo que ahí también hay un espacio para pensar como ingreso, para luego redistribuir entre los escritores, ¿no? Quizás eso es algo que se puede pensar desde el Instituto del Libro como fuente de ingreso. Bien, la gente está muy callada. Yo tengo muchas más preguntas, pero me gustaría no dirigir tanto yo, en este caso, las intervenciones, sino darles quizá a cada uno de ustedes
a Carlos, a Angolera, a John y a Cecilia unos minutos breves, unos 2 minutos cada uno, para cerrar su intervención y despedirnos de la audiencia y de la gente y de los panelistas. ¿Les parece, Carlos? Me parece, gracias, me parece, no sé si ya está, creo que sí, ya está. Me parece bien, muchas gracias. Yo quería hacer, por un lado, en México, el derecho de préstamo público como una remuneración a los autores y editores. No está. Hay una nueva ley de bibliotecas que acaba de publicarse, que ha sido impugnada en algunos de sus elementos. Está en este momento judicializado el asunto, entonces, bueno, esperemos a ver qué resulta, pero no hay. Y lo que yo decía, pues sí, hay 7.200 bibliotecas, lo que significa un promedio, voy a decir, en promedio tenemos 2.400 municipios, que sí que hay más de 3 bibliotecas por municipio, lo que es una verdadera mentira. Hay ciudades que tienen muchísimas bibliotecas y hay ciudades que solo tienen una muy pequeña. Existe un sistema de libros de texto gratuito que son para la educación básica, que es una política pública generada desde 1959 y que ha logrado y permitió el desarrollo de la educación. Sin embargo, creo que como política ha sido excelente y su implementación es lo que en su momento fue equivocado, porque va directamente al alumno, no pasa por las librerías y por lo tanto el sistema de librerías, por un lado sí hay muchas bibliotecas, pero el sistema de librerías son 1.500 librerías en un país de 2 millones de kilómetros cuadrados y 126 millones de habitantes. Eso es para poner un ejemplo de las cosas que hay. Que desde mi punto de vista como elementos básicos debería de tener la ley, si no me equivoco, los seguro están completamente contemplados. En primer lugar, el tema del reconocimiento a la creación y a la traducción. Un reconocimiento evidente y claro como el detonante del trabajo editorial, de todo este trabajo. Y después la ley debe contemplar el tema de los hábitos de lectura, un programa nacional de bibliotecas públicas, los estímulos fiscales a la actividad de edición de libros en sus diversas modalidades, todo el tema del trabajo, de la actividad editorial, la planta industrial de las artes gráficas, el tema del papel, el tema de las diversas formas de comercialización del libro, el comercio exterior es, en último, un elemento fundamental, el libro como un gran recurso de comercialización en el exterior del país, plataformas y modalidades de distribución, estos como los elementos que debería como mínimo apoyo a las librerías y normalmente distribuidoras y librerías para poder respetar y mantener y fortalecer el canal. Así yo lo digo, este es el caso en México, me supongo que debe ser muy parecido en otros países, así como tenemos un sistema de laboratorios químicos que tienen su canal de distribución y de comercialización llamadas boticas o farmacias, y por ahí va todo. Así el mundo del libro tiene un canal que se llama librerías, que debería de respetarse. Y el instituto tendría que regular esto. No más editoriales entrando en las escuelas, son las librerías las que entran en eso. Cada quien con su pedazo para poder respetar, no solo como cadena, sino también como red de valor del libro. A mí me parece que me parece muy importante, ya para terminar, que hay estos encuentros de diálogo en donde yo hoy me voy con muchos aprendizajes, por lo tanto agradezco mucho la invitación y con un ánimo muy levantado, porque es que uno no está solo. En todos lados se están haciendo cosas y eso es muy importante. Gracias por la invitación. Carlos, buenísimo.
comparto esa alegría. John, si querés despedirte, nos quedan apenas unos minutos. Sure. I just wanted to add my congratulations for this wonderful announcement today, and thank you, Cecilia, for that. It certainly made my day, and I'm going to be discussing a lot of this with my Canadian counterparts as well. And this is what it's all about, isn't it? I mean, I'm glad that our ideas are popular with you, and now we're going to be following the story of the Book Institute very closely. I want to come back to one point that Carlos made, that writing is work. This is something that we always try to stress in all of our discussions with government. This is not just about culture, but it is about fairness in labor and compensation, and that must never be lost. Certainly during the pandemic in Canada, writers and publishers went out of our way to make our works available much more easier and more accessible, often for free to readers, because there was a great sort of flowering of interest in reading during lockdown. But obviously that takes away from the income side for our industry, and that needs to be recognized and compensated. So what I would say in conclusion is I would go back to the metaphor that I used of the ecosystem. These things are very delicate and very vulnerable, and so while you build supports like the Book Institute, you want to make sure you're not weakening laws on the other side around compensation for copying and things like that. Everything needs to work together in order for this project to succeed. So thank you very much, everyone. Muchas gracias, John. Seguiremos en contacto seguramente para seguir pensando este nuevo paso. Don Golera y Cecilia, si quieren despedirse, decir unas palabras. Estamos ahí ya sobre el cierre. Bueno, Marcelo, no, cortito, así ya no nos quedó. robamos tiempo. Agradecer nuevamente la invitación. Hola. Y bueno, las disculpas a la senadora de no poder estar aquí. Y bueno, me quedaba con esto último que decía John, ¿no? Nosotros creo que nuestro país tiene una historia interesante con respecto a las políticas culturales y las políticas que tienen que ver con el libro. No sé, fue Sarmiento el que creó la CONAVIP en 1870, o no, entonces digamos, tenemos un anclaje histórico ahí interesante. Tenemos claro que no hay gasto público, hay inversión. Eso me parece que es importante también, y bueno, vamos a trabajar con todos los sectores para poder llegar a una propuesta interesante. Y bueno, un gusto haber trabajado con ustedes, y estamos en contacto para lo que necesiten, y fue un placer compartir con los demás expositores. Muchas gracias. Gracias. Don Golera, si querés despedirte. I just should say thank you for the invitation, and congratulations to Argentina for this milestone. And I've learned a lot, and I think I've bought the list. We don't have Book Institute. We'll see how it works within our area. So thank you very much for the invitation, and all the best. Good night for Istidaki. Bueno, desde la Unión de Escritoras y Escritores, es todo alegría esta tarde. Mi agradecimiento a la gente de IAF, a la senadora que presentó el proyecto, María Fernanda, John, Katie, y a los panelistas con los que compartí esta charla, Carlos, Don Golera. Fue un placer enorme, y le doy la palabra a María Fernanda, que seguramente hará un cierre y nos veremos próximamente. Muchas gracias. La verdad es que nos vamos todos y todas muy contentos con esta noticia, con la presentación de la iniciativa. Estaremos todos interesados en el curso que tome.
Gracias a todos los que participaron hoy. Malawi ha sido toda una experiencia conocer cómo funciona el sector editorial en Malawi. Y bueno, Canadá siempre es como uno de nuestros sueños dorados, poder tener pues estos engranajes que funcionan, aunque sean modestas becas, pero que funcionan. Entonces, muchísimas gracias por hacer posible este conversatorio, esta interacción. Gracias a Nieves, gracias a Marita, estupenda la interpretación, la traducción simultánea de ambas. De verdad, muchísimas gracias y espero que nos podamos volver a reunir en estos encuentros el próximo año, pues no solamente para hablar del Instituto del Libro de la Argentina, sino para hablar de todas nuestras similitudes entre América y África, que son dos grandes continentes con grandes creadores. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Gracias a Tanasis, gracias a Katie que están atrás tomando nota. Gracias, John, nuevamente por estar con nosotros el día de hoy.